Om Shanti. Esta es la Murli del 22 de septiembre del 2022. Esencia: dulces hijos, siempre que tengan tiempo, ganen un ingreso verdadero. Permanecer en el recuerdo del Padre mientras caminan, se mueven por todas partes y realizan acciones es la base para ganar un ingreso verdadero. No hay dificultad en esto. Pregunta: ¿cuáles son los signos de los hijos que han sido iluminados por el conocimiento? Respuesta: cuando se iluminan con el conocimiento, sus sentidos físicos se calman. Todas las travesuras terminan y su estado se hace constante y estable. Sus modales continúan reformándose. Pregunta: ¿cuál es el resultado de no tener el recuerdo preciso de Chitbaba en su intelecto? Respuesta: definitivamente se realiza alguna u otra acción pecadora. El intelecto no funciona ni siquiera para que se den cuenta que están realizando acciones pecadoras. Debido a desobedecer las órdenes del Padre, continúan siendo engañados. Canción: por fin ha llegado el día que habíamos estado esperando. Om Shanti. Hijos, ahora tienen la seguridad de que el Padre ilimitado ha venido. A Krishna no se le puede llamar el Padre ilimitado. La canción fue compuesta por la gente que escribió el drama o la película. Llaman a Krishna Maharaj Viraj, el emperador. El padre dice: yo no me convierto en eso. Los hago a ustedes así, por tanto, de esta canción surge un buen significado u otro. El Padre ilimitado definitivamente es el Señor de los pobres. La Bharat que él hizo rica ahora se ha vuelto pobre. Es en Bharat donde tiene lugar su nacimiento. Su nacimiento no se recuerda en ningún otro lugar. Aunque todas las naciones le adoran y tienen una imagen de él, su nacimiento tiene lugar aquí. De manera similar, el nacimiento de Cristo se produce en otro lugar, pero sus imágenes también existen aquí. Por tanto, se dice que Bharat es el lugar de nacimiento de Dios el Padre. La gente no comprende nada, simplemente dicen que Dios es omnipresente. Anteriormente, ustedes tampoco sabían nada. Ahora saben que Bharat es el lugar de nacimiento del purificador, el Padre Supremo, el alma suprema. La gente cree que Dios está más allá del nacimiento y muerte. Sí, sin ninguna duda, Él está más allá de la muerte, porque no tiene un cuerpo propio, pero sí tiene nacimiento. El Padre dice: he venido y mi nacimiento es divino. Todos los seres humanos nacen a través de una matriz y crecen de pequeños a grandes. Yo no crezco así. Krishna sí que entra en la matriz de su madre y aumenta de tamaño desde pequeño. Cada alma entra en la matriz de su madre y nace. Esto se refiere a los seres humanos. Son los seres humanos los que se arruinan y son los seres humanos los que llegan a estar coronados. En la Edad de Oro, Bharat estaba doblemente coronada. Están los símbolos de la pureza. Había coronas de pureza y también coronas cuajadas de joyas. Cuando perdieron su pureza, se quedaron con una sola corona. Fueron los amos del mundo. Después, mientras tenían renacimiento, perdieron una corona y se convirtieron en los que tienen una sola corona. Esos son temas del conocimiento. De ser dignos de adoración, se convirtieron en adoradores. Y por eso perdieron una corona. Los reyes han continuado haciéndose impuros y han seguido adorando las imágenes de los reyes puros de las dinastías del sol y la luna que existieron en el pasado. Los que eran puros y dignos de adoración después se convirtieron en adoradores.
Son ellos los que han tenido 84 nacimientos. La Bharat, que ayer era digna de adoración, hoy se ha convertido en adoradora. De ser pobre y adoradora, se tiene que hacer rica y digna de adoración. Ahora es muy pobre. En el paraíso había muchos palacios, incluso los templos tenían muchos diamantes y joyas incrustados. Por tanto, sus palacios se habrían construido incluso de forma más hermosa. Ahora ustedes son tan pobres, de pobres se están haciendo ricos una vez más. Hijos, tienen que hacer esfuerzos. Se les muestran métodos para ello cada día. Cualquier tiempo que tengan disponible, ganen este ingreso teniendo recuerdo. Hay muchos tipos de trabajos en los cuales no necesitan usar su intelecto. En algunas tareas tienen que utilizar su intelecto. Por eso, cuando tengan tiempo y vayan a pasear, etcétera, permanezcan en el recuerdo del Padre. Tienen que ganar muchísimo de este ingreso. Este es el auténtico ingreso. El resto es un ingreso falso para un periodo temporal. Ustedes, hijos, reciben estas enseñanzas en este tiempo. Saben que tienen que reclamar su herencia ilimitada del Padre ilimitado. No hay dificultad en esto. No se les hace dejar su hogar y familia. Él simplemente dice, hijos, no se involucren en el vicio. En general hay peleas debido a eso. No hay tales peleas en otras reuniones espirituales. Allí simplemente dicen, es verdad, a cualquier cosa que escuchen y regresan a casa. Es aquí donde hay peleas. Definitivamente habrá obstáculos de los demonios en este fuego de sacrificio del conocimiento de Rudra. Las inocentes son agredidas, como se muestra con Draupadi. Ellas clamaron, Baba, sálvame de ser desnudada. Las enseñanzas del Padre son, nunca permitan que los desnuden. Cuando su estado se haga constante y estable, se calmarán sus sentidos físicos. Hasta entonces, habrá alguna que otra travesura. Estando iluminados con el conocimiento, dejen que su intelecto tenga la conciencia de que tienen que vivir como compañeros. En el extranjero hay muchas personas mayores en su etapa de retiro. Si no tienen hijos, piensan, ¿quién será el heredero al final? Por eso, adoptan una compañera al final de su vida. Le dejan algo a ella antes de fallecer. Ustedes no leen los periódicos. Se dan muchas noticias en los periódicos. Hijos, ustedes no tienen que leer esas cosas. El padre dice, es bueno si no han estudiado nada. Olviden cualquier cosa que hayan estudiado hasta ahora. El Padre nos enseña para que ganemos un ingreso verdadero y nos convirtamos en los amos del mundo. El Padre dice, no escuchen el mal, no vean el mal. Esto se aplica a ustedes. Hijos ahora se están haciendo dignos de estar en un templo. Han encontrado al Padre, el océano de conocimiento, y por eso tienen que escucharle. ¿Qué necesidad hay de que escuchen a otras personas? Cuando la gente acude a sus profesores o gurús, les dicen sus gurús que no se involucren en el vicio. Ellos no dan enseñanzas para hacerse puro. Cuando alguien tiene desinterés, deja su hogar y familia y se marcha. El padre, que es Shiva, el profesor, coloca la urna del conocimiento sobre la cabeza de ustedes, las madres. ¿De dónde vendría Lakshmi a este mundo impuro? Lakshmi y Naraya existen en la Edad de Oro. Ahora Chibaba se sienta aquí y les explica a través de este. Shiva, el profesor, habla a través de la boca de Brahma. Ustedes realmente abren las puertas del paraíso y por eso sin duda se convierten en los amos. Abren las puertas del paraíso, es decir,
están haciendo esfuerzos para convertirse en residentes del paraíso. Su esfuerzo es hacer que los seres humanos, que son residentes del infierno, se conviertan en residentes del paraíso. El Padre también hace el servicio de hacer puros a los impuros. Su negocio es el mismo negocio que el del Padre, convertir a las almas en residentes del paraíso. Deberían preguntarles, ya que esa persona se ha ido al paraíso, ¿por qué la llaman de vuelta al infierno y dan de comer a los sacerdotes brahmanes, etcétera? Eso es la oscuridad de la ignorancia. Llevan comida de aquí a la región sutil para darles de comer, porque saben que es comida pura. Esa persona ha muerto, así que no recibe comida pura. Algunos escriben, Baba, ofrece el boga a tal o cual persona para que esa alma pueda recibir comida pura. Se recuerda que incluso las deidades amaban el Brahma Boyan. Verdaderamente su encuentro tiene lugar en la región sutil. No es que entrar en trance sea bueno, no. Yoga no es entrar en trance y entrar en trance no es yoga. El Padre dice, conecten su intelecto en yoga conmigo y sus pecados se absolverán. La gente va en trance a Vaikunt, el paraíso, y realiza una danza. Pero eso no es ganar un ingreso. Ellos no pueden escuchar la murli. Ofrecer el boga a los espíritus difuntos es un sistema que se ha creado de acuerdo al drama. Hay una diferencia como el día y la noche entre las costumbres y los sistemas de la gente y los de los brahmins de la edad de la confluencia. Van desde aquí y les alimentan en la región sutil. Hasta que la gente entienda esas cosas, continuarán teniendo dudas. Diríamos que de acuerdo al drama, no estaba en su fortuna y por eso tuvieron dudas y se fueron. No hay que preocuparse por nada de eso, simplemente no estaba en su fortuna. Olvidan la primera cosa, que tienen que reclamar su herencia del Padre. Su intelecto desarrolla dudas sobre alguna cosa u otra. A nosotros solo nos preocupa nuestra herencia. ¿Por qué dejar de estudiar? Tienen que escuchar la murli. ¿Cómo les daría directrices el Padre incorporal? Definitivamente necesita una boca. Tienen que escuchar el conocimiento de la boca de Brahma o de la de los Brahma Kumars y Kumaris. Algunas personas viven fuera, lejos, y ni siquiera reciben murlis. Por tanto, el Padre dice, no importa, simplemente permanezcan en el recuerdo y roten el disco de la autorrealización. Han recibido ese Srimad del Padre. No importa dónde estén, están en un campo de batalla. El Padre explica a los que están en el ejército, tienen que hacer ese servicio, ese es su negocio. Tienen que cuidar de las ciudades. Ustedes han hecho un contrato y reciben un salario. Por lo tanto, tienen que cuidar de ellas. Tienen la meta en su intelecto. El Padre ilimitado es el creador del paraíso. Él dice, hijos, permanezcan en mi recuerdo y sus pecados se absolverán. Coman mientras están en el recuerdo de Shivaba y la comida que comen se purificará. También tienen que tomar precauciones tanto como sea posible. En circunstancias desesperadas, coman en el recuerdo de Baba. Eso requiere esfuerzos. Al conocimiento no se le llama una batalla. Solo en el recuerdo tiene lugar una batalla. Solo teniendo recuerdos se absolverán sus pecados. Cuando se consideren un alma, Maya no los abofeteará y no se harán conscientes de cuerpo. Sigan recordando los cuerpos porque se han olvidado, siguen recordando los cuerpos porque se han olvidado de las almas. Por eso se les pregunta, ¿saben quién es el Padre de todas las almas? Escriban su nombre, forma, tierra y periodo de tiempo.
En respuesta a eso, escriben una variedad de cosas. Algunos escriben que el padre de las almas es Hanuman y otros escriben otra cosa distinta. Hay tanta ignorancia. Entonces se explica, las almas son incorporales y su gurú es corporal. ¿Cómo podría el padre de un incorporal ser corporal? Todo depende de cómo expliquen en la práctica. Junto con eso también necesitan buenos modales. Hay muchos que hablan muy bien. La flecha alcanzará muy bien a los demás. Debido a que algunos no tienen modales, no hay progreso. Tiene que haber muy buen recuerdo. Algunos relatan el conocimiento muy bien, pero no tienen yoga en absoluto. No es que el conocimiento no se pueda embeber sin yoga, se embebe de todos modos. Por ejemplo, cuando relatan a alguien la historia y geografía, eso entra muy rápidamente en su intelecto. Nada del recuerdo de Baba estaría en ese momento en su intelecto. Algunos incluso comen carne y beben alcohol. Eso solo es una historia y es fácil recordarla. La historia y geografía están en su intelecto. Eso no es cuestión del recuerdo, ni siquiera es cuestión de pureza. Y hay muchos así. Cuando no recuerdan a Chibaba, sus pecados no se absuelven. Y entonces continúan cometiendo incluso más pecados. Ni siquiera entra en su intelecto lo suficiente para darse cuenta de que eso es un pecado. Es un gran pecado desobedecer las órdenes. Shiv Baba les ordena hacer esto y si le desobedecen, serán engañados muchísimo. Sin embargo, es muy fácil relatar la historia y geografía. Baba ha explicado que pueden ir a explicar en las escuelas. Ustedes dicen, aquí estudian historia y geografía limitada. No estudian historia y geografía ilimitada. Díganos, ¿a dónde se fue el reino de Lakshmi y Narayan? ¿A dónde se fueron las dinastías del Sol y de la Luna que existieron antes? ¿Quién les arrebató su reino? ¿Quién les atacó? Solo los hijos saben cómo rota este ciclo. Si explican esto a los demás durante 7 días, se asentará en su intelecto. Sin embargo, algunos no tienen esos modales. No es que olviden la historia y geografía por involucrarse en el vicio. El yoga es lo principal. Es en el yoga donde Maya les engaña. Se tienen que llenar de todas las virtudes aquí. Algunos hacen una promesa y luego no son capaces de mantenerse firmes en ella. Maya es muy poderosa. Ellos no recuerdan al Padre por completo y por eso no se absuelven sus pecados. En lugar de ello, continúan realizando acciones doblemente pecadoras. No son conscientes de nada. Incluso cuando se les habla de ello, son incapaces de entenderlo. Hijos, ustedes saben que el Padre es el Señor de los pobres. Él es misericordioso. Él nos explica a los hijos en particular y al mundo en general. Nosotros en particular vamos a la tierra de la felicidad y todos en general van a la tierra de la liberación. En la Edad de Oro realmente estaba el reino de Lakshmi y Narayan. Luego estuvo la dinastía de la luna y después de ellos vinieron los del Islam, los budistas, etc. Por tanto, la religión original eterna de las deidades desapareció. Vayan a ver el árbol baniano en Calcuta. No está la base y aún así todo el árbol está en pie. Aquí también es así. El establecimiento está teniendo lugar una vez más. Acha. A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y buenos días de la madre y el padre Babdal. El padre espiritual dice Namaste a los hijos espirituales. Y los hijos espirituales decimos Namaste al padre espiritual.
Esencia para el Dharma. Primero, no desarrollen dudas sobre nada y de esa forma dejen de estudiar. Recuerden al Padre y a la herencia. 2, escuchen solo al único Padre, olviden todo lo demás que han estudiado. No escuchen el mal, no vean el mal, no hablen el mal. Bendición, que estén constantemente felices y libres de preocupaciones y permanezcan protegidos de cualquier sombra de malla al permanecer bajo la carpa de protección del Padre. La manera de protegerse de la sombra de malla es permanecer bajo la carpa de protección del Padre. Permanecer bajo esa carpa de protección significa permanecer felices. Entreguen todas sus preocupaciones al Padre. Aquellos que pierden su felicidad y se vuelven débiles, sin duda tienen la sombra de Maya sobre ellos, porque cualquier debilidad invoca a Maya. Si Maya proyecta su sombra sobre ustedes, aunque sean sus sueños, seguirán angustiados y tendrán que batallar. Por lo tanto, permanezcan constantemente bajo la carpa de protección del Padre. El recuerdo es la carpa de protección. Y el eslogan, los que tienen amor por la Murli son hijos Murli Dhar. Om Shanti. Un minuto de recuerdo de Baba para que todo lo que acabamos de escuchar se asiente en el intelecto. Om Shanti. Bueno, hoy veo que Baba hace mucho énfasis en el tema de la Bhakti. En muchas murlis Baba habla de este tema. Y realmente la Bhakti nació desde la edad de cobre, ¿verdad? Cuando empezó la gente a buscar como ese recuerdo que había grabado de las deidades, de las edades de oro y plata, estaba grabado como en el alma, en el subconsciente, y también comenzaron como a buscar ese ser superior que fuera capaz de explicar todo lo que estaba sucediendo, todos los porqués existenciales, digamos, y como tener ese respaldo de un ser superior que siempre guíe la vida. Y comienza la Bhakti, pero la Bhakti está tan mezclada con las ideas de los unos y los otros, que ha llevado a continuamente a través del tiempo una degradación del ser humano tremenda. Y entonces hay demasiada confusión. Y muy lindo Baba cuando viene y nos hace este rompimiento entre lo que es la Bhakti y lo que es el conocimiento. No es fácil separarse de la Bhakti porque está demasiado arraigada en el alma. Entonces, hay muchas cosas de la Bhakti que nos gustan, como Baba decía, hay tanto gasto, tanta parafernalia, todo lo que viene y da mucho placer al tema de la conciencia de cuerpo, mezclada con esa devoción por alguien superior, por los gurús, por los milagros, por las cosas que suceden como mágicamente. Y entonces esa bhakti se nos ha ido entrando en el alma tan profundamente que no es fácil muchas veces ni siquiera entender entre lo que es conocimiento y lo que es bhakti. Pero Baba dice, bueno, el principal antídoto para eso es el recuerdo. Si ustedes me recuerdan y me recuerdan y me recuerdan, el intelecto cada vez se va aclarando y se va haciendo más consciente y logra hacer la diferencia entre lo que es la bhakti y el conocimiento. Pienso que es una tarea permanente porque a veces van surgiendo cosas que antes no habían surgido y nos podemos ir dando cuenta, esto es como que es bhakti y mejor la replanteo, la vuelvo a pensar y discrimino, discierno
qué es lo uno y qué es lo otro y realmente con qué me quedo. Entonces, esa es una tarea permanente porque tenemos Bhakti en muchos aspectos, no solamente en el aspecto religioso o devocional, sino que también la tenemos en todos los temas donde pongamos nuestra energía, allí estamos haciendo Bhakti, entre comillas, ¿cierto? Entonces es algo muy interesante para revolver. Otra cosa que Baba mencionó hoy es el poder del recuerdo y el poder del conocimiento son tan enormes que incluso son capaces de ayudarnos a controlar los órganos de los sentidos. Y eso de controlar los órganos de los sentidos es básico porque los seres humanos hemos venido todo el tiempo, desde la edad de cobre que comenzó la conciencia del cuerpo, los órganos sentidos en realidad son los que manejan la vida, ¿cierto? Todo lo que da placer al cuerpo entra a través de los órganos de los sentidos y también pues son como nuestros radares, como nos manejamos, como vivimos. Y Baba quiere que ahora nosotros seamos tan dueños de nosotros mismos, tan autosoberanos, que logremos controlar todos los órganos de los sentidos y no nos dejemos llevar por ellos. Ahí es donde nos volvemos realmente los líderes de nosotros mismos. El alma vuelve y toma el control de la vida y empieza a hacer cosas a favor de sí misma y no en contra de sí misma, como es cuando uno se guía solamente por los órganos de los sentidos o la conciencia del cuerpo. Entonces, esto es algo súper interesante porque realmente todo este dominio personal y todo este liderazgo personal no es fácil de conseguir para la gente del mundo que no tiene este conocimiento, tantos esfuerzos que hacen, tanta fuerza que ponen, disciplina, fuerza de voluntad sin la ayuda del yoga y el conocimiento es algo que parecería imposible. Entonces, nosotros tenemos el conocimiento y el yoga y por lo tanto no es imposible para nosotros tener este dominio, este control sobre nosotros mismos y obviamente a través de todo esto viene nuestra transformación. Entonces es algo maravilloso. Así que hay que hacer esas dos cosas de una forma muy como pareja, equilibrada. El yoga, porque el yoga pues realmente es lo básico. Con Baba tenemos que tener esta conexión que nos da y que nos da acceso a todo el poder de Baba, pero también entender el conocimiento, porque el conocimiento sin yoga pues se vuelve como pura información. Como Baba decía, todos pueden hacer lo que sea y pueden relatar la historia y geografía del alma sin problema, porque sencillamente es una información que el intelecto la toma y la puede contar. Pero cuando esa información se acompaña con el yoga, es el conocimiento que Baba nos da, que es súper poderoso. Entonces, todo esto junto es lo que le da ese poder al alma para lograr lo que todos queremos, que en realidad es nuestro objetivo primordial y es transformarnos, purificarnos para llegar a convertirnos iguales a Él. Entonces, muchos aspectos hoy en la Murli para revolver durante el día, tener algunos puntos presentes para recordarlo en los tráficos y, y estar cada vez profundizando más en todos esos aspectos hermosos, profundos e interesantísimos que Baba nos cuenta a diario. Entonces, que tengas un buen día.
Om Shanti.